integrantes, regidoras, regidores, síndicos y síndicas del Republicano Ayuntamiento, autoridades municipales, autoridades educativas, los alumnos del Tecnológico que nos acompañan y los anfitriones en esta plaza, los alumnos y el personal de la Escuela Secundaria Rafael Guerrero Romo. El día de hoy para nosotros los sanpetrinos es una fecha luctuosa porque hablamos del fallecimiento de uno de los más importantes personajes históricos, no solo de San Pedro de las Colonias, no solo de este municipio y de esta región lagunera, sino del estado de Coahuila. Según historiadores serios y prestigiados, como la misma maestra Josefina Muguel Flores, investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios Históricos Carso y de la Universidad Autónoma de México, el general Urquizo es en grados, por así decirlo, después de Madero, que es el iniciador de la revolución, y Carranza, que es el precursor de la revolución constitucionalista, el tercer revolucionario coahuilense más destacado por sus méritos, por su obra, por su trayectoria, inclusive hasta por su vida personal, sin lugar a dudas es el general Francisco Luis Urquizo Benavides, que naciera en la entonces villa de San Pedro el 21 de junio de 1891 y falleciera en la Ciudad de México en el Hospital Militar. La mañana, dicen que fue media mañana, un poco después de las 11 de la mañana, en el Hospital Militar de la Ciudad de México en 1969. A los 78 años de edad, el general Urquizo deja este mundo, dejando detrás de sí una obra inconmensurable. Urquizo, aparte de ser fiel maderista, fiel carrancista, protagonista desde las primeras horas de la Revolución Mexicana, él se incorpora a la Revolución en febrero de 1911, aquí en San Pedro, en su pueblo natal, donde se dedicaban a la agricultura él y su familia. Y va a iniciar una carrera militar ascendente que va de soldado raso hasta llegar a ser 2 veces, primero secretario de Guerra y Marina y posteriormente secretario de la Defensa Nacional. En su etapa como revolucionario, a Urquizo le toca ser protagonista y testigo de muchos hechos históricos. Básicamente los principales hechos de la Revolución Mexicana los vivió Urquizo y en su momento como escritor, como literato, lo recreó. El día de hoy, mucho de esos acontecimientos no se sabría con la precisión que se sabe si no fuera por la obra literaria de Urquizo. Urquizo fue un constructor de instituciones, un gran organizador. Les comento que sin lugar a dudas la experiencia de sembrar algodón en aquellos tiempos en las haciendas de la familia Urquizo que tenían aquí en San Pedro, lo enseñó a organizar a la gente. En aquellos tiempos se organizaban las recuas de mulas, había que organizar a la gente desde que antes de que saliera el sol. Y bueno, esa experiencia para organizar la siembra del algodón, sin lugar a dudas le sirvió cuando allá en la región carbonífera va a formar una brigada de zapadores coahuilenses que salieron de las entrañas de la tierra para tomar las armas y luchar en contra del gobierno usurpador de Victoriano Huerta en 1913. Urquizo va a organizar muchas de esas divisiones que van a participar en la Revolución Mexicana. Va a organizar una brigada primero que se llamó Supremos Poderes, después pasó a ser división. Una división es un cuerpo del ejército que tiene aproximadamente 10,000 elementos y esa división Supremos Poderes pasó a ser después lo que fue el Estado Mayor Presidencial. Urquizo, en su etapa de la revolución, supo ser leal a Carranza. Estuvo en el momento de la muerte de Carranza y sus escritos y testimonios desmienten las falsas versiones de que se había suicidado.
con 5 balazos en el cuerpo. Los rebeldes de aquel tiempo dijeron que Carranza se había suicidado. Pero no, Urquizo los desmiente y paga esa lealtad con prisión. Urquizo es ejemplo de lealtad, fue leal a Madero. Cuando se consuma el golpe de Estado en la decena trágica, en el cuartelazo huertista, lo primero que hace Urquizo es pedir licencia, separarse del ejército que había mancillado su lealtad a las instituciones. Y al momento de integrarse al ejército constitucionalista va a ser formador, va a ser parte de la formación del nuevo ejército mexicano. Urquizo va a vivir en el exilio, va a ser perseguido político, pero va a regresar. Y va a regresar al ejército de sus amores. Y se va a convertir en el modernizador de las fuerzas mexicanas. Urquizo, enviado por el presidente Cárdenas a Estados Unidos a ver cómo se organizaban los cuerpos militares de avanzada en aquellos tiempos, regresa a México y como subsecretario de la Defensa en el periodo presidencial de Ávila Camacho va a emprender un proyecto de modernización total de las fuerzas mexicanas. Urquizo, jóvenes alumnos, este busto, este personaje que está aquí con ustedes, es uno de los coahuilenses más grandes que existen. A mí en lo particular me dio pena, no voy a decir el nombre de la escuela, pero hace poco estuve en una escuela que lleva el nombre del general y de 60, 70 alumnos que estaban con nosotros, nadie sabía quién era Urquizo o por qué la escuela se llamaba Urquizo. Jóvenes, este busto que está aquí en la plaza de su escuela, ciudadanos, este busto está dedicado a uno de los grandes mexicanos. Su labor modernizadora en el ejército fue tremenda. Antes de Urquizo como subsecretario y secretario de la Defensa, los elementos de las Fuerzas Armadas tenían que conseguir su propio alimento, a ver cómo le hacían. A partir de que Urquizo se hace cargo, primero de la subsecretaría de la Defensa, se implementa el servicio de intendencia. A partir de ese momento, los soldados de la patria reciben un trato digno y reciben los alimentos en sus propios cuarteles elaborados por el personal. Cambia los uniformes, cambia las armas. Como subsecretario, él va a abanderar y primero, obviamente, a organizar y después a abanderar lo que va a ser el Escuadrón 201 de pilotos aviadores mexicanos que van a participar en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial allá en las Filipinas. Al término de la guerra, consciente de que México necesita un ejército moderno, Urquizo va a crear el cuerpo de paracaidistas, el cuerpo de fusileros paracaidistas se crea en la administración de Urquizo como secretario de la Defensa. Después va a pasar a ocupar uno de los departamentos más importantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y se va a convertir en el creador también de otras instituciones como es el Instituto Nacional de Geografía e Historia, el Instituto Nacional de Estudios de la Revolución. Y en esos momentos también empieza a destacar Urquizo, el Urquizo literario. Urquizo va a escribir no solo de la Revolución, Urquizo va a escribir la primer novela surrealista que se escribió en toda América Latina. El tío Juan se llama esa novela. Está catalogada como la primer novela también de surrealista y de ciencia ficción en América Latina. Sus méritos literarios son muchos. Y su obra cumbre, Tropa Vieja, está considerada por muchos de los críticos más serios de la literatura mexicana como la mejor novela de la Revolución. Yo los invito, jóvenes, a que lean Tropa Vieja. Está en el internet, está en la Biblioteca Universal Cervantes, ahí la pueden descargar en PDF o la pueden leer. La verdad, uno como sanpetrino se emociona porque muchos pasajes de esa novela los ubica aquí en San Pedro Urquizo. Urquizo es un gigante histórico. San Pedro se debe sentir orgulloso de que aquí haya nacido un personaje de este tamaño. Miren, ni en Torreón, ni en Gómez, ni en Lerdo, ni en Monclova
Solo Carranza y Madero están arriba de Urquizo. Todos los demás revolucionarios, con todo respeto para sus municipios y para sus figuras, no tienen la estatura histórica de Urquizo. Por eso el día de hoy, a los 53 años de su partida, los sanpetrinos debemos sentirnos orgullosos de pisar estas calles por las que caminó Madero, de pisar estas calles por donde caminó Urquizo. Muchas gracias.